es muy importante, es básico, ¿no?, que la Biblia sea la que nos esté guiando, la que nos esté instruyendo, porque aquí es donde está nuestra base fundamental como cristianos. Dice en el capítulo 14, en la última etapa, versículo 18 al 20 del libro de Apocalipsis, capítulo 14. Hoy creo que terminamos este capítulo 14 y comienza diciendo el versículo 18: y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. Versículo 20. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vamos a en esta ocasión hablar acerca de la batalla del Armagedón. Pueden tomar sus lugares muy cómodamente para que escuchen este mensaje en esta mañana, que es muy importante. En nuestro mensaje anterior hablábamos de qué forma el anticristo, aunado al falso profeta, van a desatar una campaña de persecución. Va a comenzar a matar y asesinar a todas las personas o a todas las gentes que no traigan una marca en su mano, dice la Biblia, o la marca del 666 en su frente. Y esto, tendrá lugar durante la etapa de la gran tribulación, que ya hemos hablado de esto. Y vamos en esta ocasión a hablar de esta segunda cosecha o de esta segunda vendimia de la que habla el libro 14 de Apocalipsis. Nosotros entendemos que la época de la cosecha es el fin de una era. Esto es importante que lo comprendamos para poder comprender mejor este mensaje. O sea, de la siega de la cosecha es precisamente este fin de una era. Y este es el cuadro que se nos presenta aquí. Aquí llega el fin de una era. Aquí es el fin del periodo de la gran tribulación. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Isaías y vamos a ver en el capítulo 63 lo que Isaías profetizó precisamente acerca de este tiempo en el que se está llevando a cabo esta etapa de lo que está hablando el libro de Apocalipsis. Comienza diciendo en el versículo 1: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Pisélos en mi ira y oyélos, o los hollé en mi furor. Y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas,
porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Qué precioso esto. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase, y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. Vemos algo muy interesante. Edom, por ejemplo, que es mencionado por Isaías en el versículo 1, representa, escuchen ustedes, un mundo que aborrece a Dios. De los versículos 2 al 5 vemos cómo el resultado de su actividad de juicio o la actividad de juicio de Dios en contra de sus enemigos. El jugo de uvas que mancha su ropa es la realidad de aquellos que van a ser destruidos en el día de la ira de Dios, en el día del juicio de Dios. En Apocalipsis, siempre que ustedes vean la ira de Dios, vemos que siempre está, en todo el libro de Apocalipsis, está relacionada con el vino. Este es precisamente el veredicto del Mesías contra los malvados, y es exactamente lo que va a suceder en esta etapa del Armagedón. Por ejemplo, en el libro de Joel, capítulo 3, versículo 12 al 14 del libro de Joel, comienza diciendo: las gentes o las naciones se despierten y suban al valle de Josafat. El valle de Josafat es muy importante que entendamos que es precisamente el lugar donde se va a llevar a cabo esta gran batalla, o pudiéramos decir la Tercera Guerra Mundial. Será en el valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las gentes de alrededor. Escuchen: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las lagaretas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos, escuchen, en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Pudiéramos decir entonces que este es un final contra estos malvados. Es un triste final, no solamente de este mundo de maldad, sino de la civilización humana. Y se describe aquí precisamente en este acto que va a suceder el horror de muerte y derramamiento impresionante de sangre. Quizás al decir que llega hasta los frenos de los caballos es una forma ilustrativa de ver ustedes, cada uno de ustedes, qué tan impresionante va a ser ese derramamiento de sangre. Y naturalmente que aquí se refiere a la muerte violenta de todos los enemigos de Dios, que todavía estén vivos y que ahora se enfrentan a la destrucción en el Armagedón, que es la batalla final de los enemigos de Dios en la planicie del Valle de Megido o el Valle de Josafat, como es mencionado en la Biblia. La imagen sangrienta se deriva del jugo fresco que se produce al pisar y machacar las uvas. Y a medida que pasan las diferentes etapas en las que la uva está siendo pisoteada por diferentes niveles de trituración, hasta que llega el momento en que quedan completamente reducidas por completo. O sea, es la forma de ilustrar lo que realmente va a acontecer en esto que estamos en esta mañana tratando de comprender.
Y esto que yo les estoy diciendo está precisamente asociado a lo que el libro de Apocalipsis 14, versículo 20 nos dice, que esta vendimia será la última cosecha de Dios con la batalla final de todas las naciones del mundo, llamada en la Biblia la batalla de Armagedón. Fuera de la ciudad, estamos naturalmente hablando de la ciudad de Jerusalén. Este lugar abarca 1,600 estadios, que equivale a 320 kilómetros. Imagínense ustedes lo impresionante de esta batalla, 1,600 estadios. Y se está describiendo una gran confrontación, donde se van a encontrar los ejércitos de las naciones que se van a reunir, y será el último conflicto mundial que suceda en esta tierra, en el que los seres humanos se enfrascarán de una manera impresionante. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la historia, vemos que en el siglo XX es el siglo en el que más sangre se ha derramado de toda la historia de la humanidad. En el 1914, la Primera Guerra Mundial. En el año 1939 se inició también la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años. Y después de la Segunda Guerra Mundial, escuchen ustedes, han habido por lo menos 420 guerras, revoluciones y golpes de Estado. Pero todo esto realmente culminará con la última y la Tercera Guerra Mundial, que es llamada en la Biblia la Guerra de Armagedón. En Apocalipsis, si le dan una vueltita a su Biblia, capítulo 16, y vemos en el versículo 12, donde dice: y el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó para que fuese preparado el camino de los reyes del oriente. Este gran río, que es llamado en Apocalipsis 16:12 el gran río o el grande río, es nombrado en Génesis 15:18 como el río Éufrates, que recorre aproximadamente 2,900 kilómetros hasta el Golfo Pérsico. Y es mencionado por primera vez en el libro de Génesis capítulo 2, junto con el río Tigris. Y son dos ríos principales que atraviesan toda la nación de Irak, actualmente conocida en la Biblia, o anteriormente conocida en la Biblia como Babilonia. Cuando estudiamos el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, descubrimos algo muy importante, no sé si ustedes lo recuerden. Algo muy importante que sucede precisamente en el río Éufrates. Descubrimos cuando estudiamos el capítulo 9 que ahí en el río Éufrates se encuentran 4 principados satánicos o 4 ángeles satánicos que son los más destructores que Satanás tiene. ¿Se recuerdan? Espero que se recuerden. Y estos 4 ángeles o 4 espíritus satánicos son tan malignos y tan perversos que en el mundo espiritual, de acuerdo a la Biblia, están atados en ese lugar específico. Porque entendemos que hay un mundo espiritual que nosotros vemos y que se mueve en medio de nosotros de una manera gloriosa y maravillosa. Por ejemplo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él era el que peleaba las batallas. Jehová Shabbat, que significa el Dios de las batallas. Ellos, aunque no podían ver lo que sucedía en el mundo espiritual, sabemos por la Biblia que era Dios el que los venía guiando de la tierra de Egipto. Él peleaba las batallas por Israel.
No miraban quizás físicamente, pero lo que podían ver era el efecto de lo que es entender que ese mundo espiritual existe. El efecto, por ejemplo, de ver que se abre el mar y pasan en seco, porque hay un mundo espiritual que se mueve. El hecho de que hayan ellos pasado por todo el desierto, cubiertos por una nube de día y de noche un calor abrasador que los protegía en el desierto, se puede ver que era precisamente porque el mundo espiritual mueve también el mundo físico. Y estos ángeles que están atados precisamente en este lugar, en este terreno físico que es en el río Éufrates, de acuerdo a la Biblia, van a ser desatados. Apocalipsis 9, versículo 14 y versículo 15. Están preparados para el día, la hora y el mes para matar la tercera parte de los hombres. De acuerdo a lo que estudiamos, este río constituye el borde oriental de la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Su caudal ya estará reducido para ese tiempo en gran medida por la sequía prolongada, pero de acuerdo a la Biblia que el calor se va a intensificar tan grandemente que Dios lo va a secar por completo. ¿Por qué lo va a secar Dios? De acuerdo a Apocalipsis, donde estamos, capítulo 16, versículo 12, lo va a secar para que los reyes del oriente, o sea, todo lo que es el Asia, puedan llegar a este lugar para que tenga lugar esta batalla que está preparada para la recta final del mundo. De acuerdo a lo que miramos, Apocalipsis 16, 12, Dios va a secar este río para que puedan pasar todos los reyes del oriente. Y luego dice en el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. 3 espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a todos los reyes de la tierra, o sea, para ir a los gobernantes, a los dirigentes de ejércitos, a los presidentes, a todos los reyes de la tierra. Va a ir por todo el mundo para congregarlos específicamente en ese lugar para que se lleve a cabo esta batalla. Vean ustedes cómo el mundo espiritual es capaz de mover el mundo físico. ¿Quién iba a pensar y decir que estos 3 espíritus inmundos que salen de estos personajes van a hacer que todos los ejércitos se reúnan en ese lugar? Qué impresionante es la Biblia. Yo espero estén disfrutando en esta mañana. Entonces decía que este río constituye precisamente ese borde oriental, exactamente donde Dios le dio al pueblo de Israel esta tierra, y este río va a estar preparado para que puedan atravesar todos estos ejércitos que vienen del oriente. ¿Qué tan grande irá a ser este ejército que simplemente China tiene más de 1,000 millones de habitantes? Creo que la Biblia menciona que son ¿cuántos millones? Ese dato no lo tengo. 200 millones, dice la Biblia que van a ser. Imagínense ustedes un ejército de 200 millones. Pero, ¿por qué Dios lo va a secar por completo? Para abrirle paso a la confederación oriental que va a llegar a Palestina. También es posible, de acuerdo a la Biblia, que sea un acto final de antisemitismo, o sea, impresionante, desesperado por destruir a la nación de Israel. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque vemos aquí que precisamente estos espíritus que salen de la bestia, del falso profeta y que también sale del dragón,
Vienen con la intención de reunir a todos los ejércitos del mundo con la intención, escuchen ustedes, de destruir al pueblo de Israel. Versículo 14, porque son espíritus de demonios, 16, del capítulo 16, que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del gran Dios Todopoderoso. En otras palabras, se van a congregar con la intención de destruir al pueblo de Israel. Y estos espíritus demoníacos en el mundo espiritual van a ser los que van a llevar precisamente a todos los gobernantes, a los generales, a este lugar para que se lleve esta batalla en el valle de Josafat, también conocido como el valle de Megido. Y exactamente allí, en ese lugar, en ese valle, se va a llevar a cabo esta lucha con la intención de destruir a Israel. Primeramente, vamos a ver, la palabra Armagedón es la palabra arma con H, Gidón. Armagedón, que si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Zacarías, capítulo 12 y versículo 11, encontramos que esta palabra Armagedón, que es la palabra Armagedón, en Zacarías 12:11 es conocida del original hebreo como Adradimón. Dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adradimón en el valle de Megido. En otras palabras, esta palabra del original del hebreo Adradimón, que significa Armagedón, significa monte del Megido. Y es allí donde Dios va a reunir a estos ejércitos, de acuerdo a la Biblia, por estos tres espíritus inmundos que salen de estos personajes. Y para poder comprender mejor por qué se le llama la batalla de Armagedón, entendamos primeramente lo que significa la palabra batalla. Y es la palabra polemos del griego, y significa una campaña de varios días o de meses. Y es al final de esta batalla es cuando Cristo aparece en su segunda venida, de acuerdo a la Biblia, y los destruye. La otra forma de poder entender es la palabra mache del griego, que significa guerra. O sea, nosotros encontramos una gran diferencia entre lo que es batalla y lo que es guerra. Por ejemplo, hay personas que dicen la guerra de Armagedón. Pero de acuerdo a la palabra del griego mache, guerra significa un combate simple, cuerpo a cuerpo, y que termina el mismo día. Entonces notamos aquí la gran diferencia que existe cuando entendemos entonces que la palabra batalla, que es polemos del griego, significa una campaña de varios días y de hasta meses. Quiere decir entonces que no es un simple combate cuerpo a cuerpo, no es una guerra porque no va a terminar en un solo día, sino que vemos algo muy interesante, por ejemplo, en el libro de Joel, en el capítulo 3 y versículo 2, para que tengamos más luz acerca de esto, donde dice: juntaré a las gentes y harélas descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a los cuales se esparcieron entre las naciones y partieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y a los niños dieron por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Aquí Joel está hablando de las gentes o de las naciones, para que podamos tener una idea de lo que Dios va a hacer en ese lugar.
La palabra Josafat del hebreo significa Jehová juzga. En otras palabras, Dios los reúne en el valle del juicio, porque Joel dice que va a hacer que todas las naciones vayan, se junten en el valle de Josafat, en el valle de Megido, o en el lugar que está precisamente establecido para que se lleve esta batalla. Así que entendemos entonces que lo que Dios va a hacer en ese lugar es juicio contra todas las naciones, de acuerdo al libro de Apocalipsis 14, versículo 20, donde dice que el lagar fue hollado fuera de la ciudad, en otras palabras, cerca de la ciudad de Jerusalén, donde está el valle de Megido. En este valle es precisamente donde tenía sus caballerizas Salomón. Y es un valle impresionante. Si un día Dios les permite ir a ese lugar, van a ver que es el lugar perfecto para que se lleve a cabo esta batalla. Se nos dice que este valle de Josafat, valle de Megido, y nos damos cuenta que ahí va a llegar del oriente todos los chinos. Dios va a preparar el río Éufrates, lo va a secar para que puedan llegar un ejército de 200 millones. También vemos a Rusia y a sus aliados, a los árabes y a sus aliados, y a Europa y sus aliados, formando, de acuerdo a la Biblia, 4 bloques de naciones que ya se están formando en este tiempo. 4 bloques de naciones, porque la razón principal y la intención realmente que se tiene con esta batalla que se vaya a llevar a cabo es que la nación de Israel sea el principal provocador de esta batalla. Qué impresionante que, de acuerdo a la Biblia, vienen a reunirse con la intención de terminar con el pueblo de Israel. Y si nosotros, por ejemplo, vemos un poquito más de datos acerca de lo que escribió Zacarías, en el capítulo 12 nos vamos a dar cuenta que realmente esa es exactamente la idea y la intención por la que se lleva a cabo esta batalla. En el capítulo 12, versículo 2 del libro de Zacarías, comienza: he aquí yo pongo a Jerusalén por vaso de temblor a todos los pueblos de alrededor, cuando estén en el sitio contra Judá y contra Jerusalén. Quiere decir entonces que Israel se va a convertir en la razón principal por la que se lleva a cabo esta batalla. Sigue diciendo en el versículo 3: y será en aquel día que yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán, escuchen ustedes, despedazados. Bien que todas las naciones o todas las gentes de la tierra se juntarán contra ella. Quiere decir que se convierte realmente Jerusalén pudiéramos decir, en el blanco principal de esta actuación de todas las naciones. Pero realmente, cuando nosotros vamos a la Biblia, no sucede nada que no sea un plan claro y específico de Dios. De acuerdo a lo que vemos, Dios los va a reunir en ese lugar para, por fin y de una vez por todas, terminar con esa ideología que ha permanecido por muchos años a través de la historia bíblica. A través de la historia bíblica vemos nosotros que Israel siempre ha sido el único pueblo que ha sido más perseguido en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué es tan odiado Israel? Porque Satanás sabe que precisamente de esa nación,
de ese pueblo vendría alguien que vendría a salvarnos, y es algo que Satanás hasta ahorita no ha podido superar. Que por medio de la nación de Israel viniera un Salvador a salvar al mundo, a derramar su sangre para darle salvación a todos aquellos que creyeran en Él. Y por eso el pueblo de Dios siempre ha sido tan perseguido, tan odiado en el mundo espiritual. Pero ¿qué hace Satanás para destruir, para detener, para que la obra de Dios no siga? Siempre va a utilizar a los que están a nuestro alrededor. Con cuánta razón dijo el apóstol Pablo que nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra malicias espirituales en los aires que mueven al mundo físico para que los hijos de Dios no continúen hacia adelante. Él mueve a través de estas huestes espirituales de Efesios capítulo 6, mueve un mundo físico en el cual quiere detenernos, nos amenaza, nos quiere detener, nos quiere desalentar, quiere que nosotros dejemos de seguir a Jesús, que dejemos de predicar el evangelio, que paremos la obra de Dios y que cada quien se vaya por su rumbo. Pero no ese es el plan de Dios. Ya entendemos que el mundo espiritual que se mueve entre nosotros es un mundo que siempre va a estar en contra de la obra de Dios. Qué preciosa es la Biblia. Ahora lo entendemos. O sea, no es tu compadre, son espíritus inmundos que están moviendo ese ambiente. No es la persona la que te odia, la que te persigue. No son ellos, son espíritus que están tratando de detenerte, que están tratando de llenarte de rencor, de envidia, de odio. Escúchame bien, tenemos que entender que este mundo espiritual realmente existe, y todo lo que va a suceder en esta gran batalla vemos que es precisamente manejados por espíritus inmundos. Qué precioso es esto. A mí me encanta la Biblia. Entonces, vemos claramente que Dios intencionalmente los reúne, de acuerdo a Zacarías 12:3, para despedazarlos. En otras palabras, para pisotear la última cosecha, las uvas, para triturarlos. De tal manera que ya entendimos que siempre en Apocalipsis el vino está relacionado con la sangre y con la ira de Dios. Imagínense ustedes qué tan impresionante irá a ser ese derramamiento de sangre que va a alcanzar 1,600 hectáreas, 1,600 estadios. Increíble el derramamiento de sangre. Dice el versículo 4 de Zacarías 12: en aquel día, dice Jehová, heriré con aturdimiento a todo caballo, y con la locura que en él sube, mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Versículo 9 dice: y será que en aquel día yo procuraré, escuchen ustedes, quebrantar, que es lo mismo que pisotear, a todas, absolutamente a todas las gentes que vinieron contra ¿quién? Contra Jerusalén. La discordia, o pudiéramos decir la razón principal por la que viene este acontecimiento. La nación de Israel será la razón principal. Versículo 11: en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, nuevamente en el valle de Megido, o en el valle de Josafat, el valle donde Dios juzga, donde Dios va a traer juicio. Y en el capítulo 14 de Zacarías, si vemos y comenzamos en el versículo 1, vamos a tener más luz de este acontecimiento. Cuando dice: he aquí el día de Jehová viene, y tus despojos serán repartidos en medio de ti. Porque yo, dice Dios, reuniré
todas las gentes en batalla contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y saqueadas serán las casas, y forzadas las mujeres a la mitad de la ciudad. Irá en cautiverio como el resto del pueblo, no será talado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con ellos, o con aquellas gentes, como peleó el día de la batalla. Y afirmará sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén, a la parte del oriente, y en el monte de las olivas se partirá por medio, haciendo, o sea, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el mediodía. Aquí está claramente establecido cuando Jesús aparece y pone su pie en el monte de los olivos, viene a darle el jaque mate final a esta batalla, y van a querer voltearse contra Dios para querer destruirlo. ¡Qué ignorancia la del hombre! Pero dice la Biblia que Él los destruirá con el resplandor de su venida, en su segunda venida. Y dice el versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Y en el versículo 11 dice, y morarán en ella, y nunca más será anatema, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Es aquí precisamente cuando Cristo en su segunda venida destruye los ejércitos, establece el reino milenial, y entonces nosotros reinaremos con Él de acuerdo a la palabra de Dios. Aquí vemos la venida física del Mesías en Isaías 14, pero en Apocalipsis 19 vemos la venida espiritual de Jesucristo. Así que todos aquellos que estamos entendiendo y haciendo un análisis de lo que la Biblia enseña acerca de estos acontecimientos, nos damos cuenta que estas cosas van a acontecer, pero gracias a Dios que de aquí en adelante, a partir de este acontecimiento, la iglesia de Jesucristo ya no se encuentra en esta tierra. Porque cuando la ira de Dios sea derramada sobre el mundo, la iglesia de Jesucristo ya no se encuentra aquí. Nosotros, mientras pasan todas estas cosas, vamos a estar en gloria con Jesucristo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ira de Dios no es para la iglesia, es para los incrédulos, para los que se quedaron, para los que no creyeron el evangelio y consintieron la iniquidad en sus vidas. No es para nosotros, sino para aquellos a quienes Dios quizás les extendió su mano, su perdón, su misericordia, y le rechazaron. Amén, amén. Démosle gracias a Dios en esta mañana. Pónganse de pie y continuamos la próxima semana. Muchas gracias.